este lugarín en el que estamos, aunque no lo parezca a primera vista, ye Candás. Son unas jornadas gastronómicas, pero con la sardina como plato fundamental. Pero artísticamente lo que más nos interesa ye el retablo que hay en el interior. Ellos son cabezudos. El principal es el homenaje que les hacemos a nuestros antepasados. Teniendo en cuenta que esto ye un rally... Cuando el goyo se pone blanco y es que por la otra parte está fecha. Se dice que son charanga cuando son 8 o 9 componentes. Siento mucho Candás por, para, desde, hasta todas las preposiciones. Un plato para el recuerdo. Al parecer ye un rally de sidra. En Candás te casabes con un marinero, si no, te quedabas soltero toda la vida. ¿A quién pondría usted a limpiar sardines indiscriminadamente? Hola folicheros, una noche más con todos vosotros. Este lugarín en el que estamos, aunque no lo parezca a primera vista, ye Candás, donde cada verano se celebra San Félix y con él el Festival de la Sardina. La sardina en Asturias ya sabéis que ye algo muy nuestro y personalmente si ye pa comelo, mejor que pa disecalo. Por eso, porque la sardina ye típica o como dicen los modernos, mítica. Esta folicia está declarada de interés turístico regional, así que 1, 2, 3 a disfrutar con la folicia candasina, con San Félix y con la sardina. ¿Esto ye un pareado? Somos del Nordeste y vamos de folicia en folicia. Para enterarnos bien de qué va el Festival de la Sardina, hay que ir al organizador, a Alain Fernández, que además díxome off the record para los de la LOGSE cuando no se graba, que lleva ya 23 años en esto, así que, aunque solo sea de venir, algo tiene que saber, Alain. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenido. Lo primero, no es por nada, pero, macho, cuando vienes a Candás, el pañuelo marinero es fundamental. Ahora puedes preguntarme lo que te dé la gana, y es uno más de casa. Lleves 23 años, sí, pero el festival lleva otros 23 antes que tú. Exactamente, desde 1970, bueno, la directiva de la Sociedad de Festejos de Candás aquel entonces, pues piensan qué se puede hacer para que el verano sea más animado, ¿no? Porque ten en cuenta que estamos en los años 70. ¿Y hay turismo aquí en esa época, Hay gordo? turismo, pero más que nada, por Lora, por la esencia por Lora, pero más que nada es que la gente ya había cambiado las tradiciones. La gente ya no iba a la Costera del Bonito, la gente trabajaba en lo que era en Sidesa. Yeah. Entonces la gente ya tenía dinero durante el verano. Son unas jornadas gastronómicas, pero con la sardina como plato fundamental, sardina a la plancha, porque aquí el jurado lo que hace es valorar. Jurado profesional hace una cata ciega valorando esa sardina a la plancha. Algunos lo hacen incluso a la brasa, al estilo como se hacía antiguamente en Candás y como hacen todavía en el País Vasco. Dices que hay un jurado, o sea que hay un concurso. Sí, hay un concurso. ¿Y hay perres? No, hay trofeos, sí, que veréis luego por ahí, que son la sardina de oro, de plata y de bronce, y el jurado está presidido por Pedro Orán, de Casa Gerardo, sí, y hay, bueno, grandes cocineros asturianos que vienen o críticos incluso, que vienen a degustar la sardina, a valorar el aspecto, el cocinado, porque antes recorren los stands, cómo están las planchas, cómo están los stands decorados. ¿Hacéis una especie de control de calidad? Quilicua. Cualquier restaurante puede optar. Candasín. Candasín donde fuera Candás. Incluso, ¿Ah, sí? Sí, hay uno de Gozón, hay uno de Gijón. Todos los restaurantes que quieren participar tienen que presentar pues en el registro municipal una solicitud, sí, y y lo valoramos, y sobre todo si hay un cupo demasiado grande hacemos un sorteo. ¿Les sardines son de aquí? Son del Cantábrico. Son del Cantábrico. Pueden ser de Asturias o de Galicia. ¿Hay algún restaurante de Luanco participante aquí? ¿Qué me puedes decir de la piquilla Candás Luanco? Contesta primero a la segunda pregunta. Hay un restaurante de Podes, San Martín de Podes, que lleva el Molín del Puerto. Hubo restaurantes de Luanco. ¿Participantes? Sí, participantes, por supuesto. ¿Ganadores? Ganadores en alguna ocasión creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, porque ten en cuenta que el jurado es una cata ciega lo que hace desde hace unos pocos años. Claro, o sea que puede ganar igual uno que otro. Cualquiera de ellos, pero sí, el mejor, gana siempre el mejor, que tenga mejor sardina y que el mejor la prepare. ¿Y la piquilla Candás Luanco? No hay ninguna piquilla Candás Luanco, ¿no? Luanco, por cierto, está ahí detrás de nosotros, sí, lo vemos perfectamente, pero por cierto, ¿vais a ir a Luanco dentro de poco? Seguramente sí, a mí me gusta mucho Luanco. Ya, pues vamos a hacer una cosa, anda, cuando vuelvas por Candás, devuélvete el pañuelo. Por eso decía mi ma que en boca cerrada no entren mosques. Ya sabes. Somos de Candás y venimos de folicia en folicia. Candás es la capital del concello de Carreño y el concello de Carreño limita al norte con el mar Cantábrico y con Gozón, al sur con Xixón y con Corbera, al este con Xixón otra vez y con el mar Cantábrico y al oeste con Gozón y con Corbera otra vez, que parece un xuego de palabras. Y un de los concellos más turísticos de toda Asturias, famoso entre otras cosas por este festival de la sardina, San Félix, la folicia que nos ocupa. El concello de Carreño ye casa de un montón de personajes
miches célebres, ya sea del mundo de la cultura o del deporte. Por ejemplo, Antón de Mari Reguera, el primer escritor en asturiano que se conoce. Pedro Braña, importante maestro y compositor. Carlos Benito González de Posada y Menéndez, que no vayáis a creer que era un superhéroe con 3 superapellidos, no. Este era un historiador que da nombre a la biblioteca municipal. Herminio Menéndez, piragüista y medallista olímpico. El ciclista Vicente López Carril. Y que no se me olvide la más curiosa de entre las curiosas actrices españoles, una de las reinas del papel cuché y además parella, esposa del triunfito más sentido que se recuerda y con los muslos más grandes que el increíble Hulk, Bustamante. Por cierto, el mi jefe, que lle muy farandulero, dice que tiene visto a la bellísima Paula Echevarría y a Bustamante paseando por aquí. Pero yo creo que es mentira, voy a decírtelo, porque también dice que vio a Ringo Starr en el puente de Londres y me consta que no tuvo en Londres y que es mentira. Este y el puerto de Candás, que desde el siglo XII hasta la Edad Media fue uno de los puertos balleneros por excelencia. A lo largo del tiempo, pues sufrió un montón de ampliaciones, modificaciones, especificaciones, transformaciones y un montón de palabras acabadas en ones hasta llegar a la configuración actual. Por cierto, ¿no vos llama la atención que la mayoría de los puertos asturianos hayan sido en un momento puertos balleneros y que yo o nadie que yo conozca haya visto una ballena, sino los documentales de la 2? Somos Ana y Ana y vamos de folixa en folixa. Hoy el día de San Félix, en apenas 15 minutos va a entamar la misa en el su honor. Nosotros, ya lo saben ustedes, no vamos a entrar a misa. ¿Por qué? Porque nos presta más de ir al chigre. Aquí hay uno que pon la mujer una tortilla de patata deliciosa de pincho con que tomes un café y ya la tomes y está riquísima. Y luego por preguntar un pocuñín a la gente y desequilibrar un poco la cuestión de fe, siempre en el tono más correcto que un ye capaz. Me consta que son ustedes de Barcelona. Bueno, somos asturianos de Trubia, pero vivimos en Barcelona. Mira, pues yo quiero... de Trubia y yo de aquí. Él de Trubia y tú de Candás. Pues yo quiero preguntaros una cosa para ver si vosotros que vivís fuera, estas cosas pasen también fuera. Vosotros, parece vos que igual que en Asturias, los hombres no entren a misa mayoritariamente y son las mujeres las que entren más. Eso pasa en todos los sitios. Si hay una cosa nacional. A mí me tienen dicho que vas a hacer en la iglesia. Sí. Y yo le contesto que va usted a hacer al bar. Y una cosa mundial. ¿Mundial? O sea, ¿tú crees que en Wisconsin, en el excelentísimo concello de Wisconsin, o lo que sea, cuando van a la misa esta protestante, los hombres no entren? No, en las protestantes sí que entran los hombres. Pero en la católica los hombres no entran. No. ¿Y por qué creéis que es esto? Bueno, y una buena pregunta. ¿Usted tiene alergia a la iglesia? ¿Tienen alergia a la iglesia? Pero tú crees que tienen fe también. ¿Yo? Sí. Yo mucha. No, tú no, mujer, los paisanos que no entran. No, tírenla. Porque como ella que están cagándose arriba y abajo, y a la hora de la verdad, ay Señor, ay Virgen Santísima, siempre llamen a él, pero oye, no. Yo anduve mucho por monte, por aquí. Sí. Y para encontrar un chigre, cuando vas por el monte, tienes que ir a donde ves un grupín de casas, no falla. Allí está o la iglesia o el chigre. Tengo 91 años, soy fundadora del ALBA, soy fundadora de la charanga, soy la mujer del año de Candás, tengo un montón de títulos, vengo libros fiestas, tengo 3 títulos, pero sigo un duro. ¡Somos la Peña Sostrón y vamos de folixa en folixa! San Félix hay unos cuantos, pero el que celebramos nosotros, o el que vimos que se celebraba el 1 de agosto, y es San Félix de Girona, así que suponemos que y el que se celebra en Candás. Fue un santo que nació en África, de familia acomodada, que se convirtió al cristianismo cuando cursaba sus estudios. Después emigró para España, concretamente a Girona, y allí convirtió a mucha gente al cristianismo. Murió después el mi prove martirizado por los romanos. Oye, los romanos, qué manía de llevar por delante a la gente que no pensaba igual que ellos, ¿eh? Eso no puede ser. Si nos dejamos llevar por los nuestros instintos, no habría Jiménez los Santos bastantes para todo el mundo. Y es de allí la fuente de Santarúa,
que se hizo en el año de 1779, reedificóse en el de 1811 y trasladóse aquí definitivamente en el año 1929, ya sabéis, el año del crack de la bolsa, lo que hoy se llama crisis. Y una fuente que tiene, aparte de un valor artístico y histórico, sobre todo un valor popular, y es muy importante para los candasinos, tanto y así que sacaron un eslogan, un leitmotiv, lo que llamen ahora los modernos un hashtag, diz asina: el agua de Santarúa falla la xente aguda. O sea que si lo bebes, vuelves de listo. Asina que no voy a desear yo de pasar esta oportunidad. Y tú, Davidín, facíate falta que bebieres un par de caciplaos, voy a decírtelo. La iglesia parroquial de Candás, como no podía ser de otra manera, es la iglesia de San Félix, el santo de la Folixa que nos ocupa. Es del siglo X y fue entregada por el rey Fruela II y la su esposa Munila a la catedral de Ubieu en el año 912, que no llovió ni nada. A lo largo del tiempo, como podréis ver que goza de muy buen aspecto, pues tuvo sus reformes. Ampliaron la nave, algún arco, alguna bóveda, ya veis que está muy guapa. Pero artísticamente lo que más nos interesa es el retablo que hay en el interior, de estilo churrigueresco. El estilo churrigueresco viene a denominar una variante del barroco muy al final y aún más exagerada que en la figura de José de Churriguera, un arquitecto de los Churriguera de toda la vida, una familia de arquitectos que pasó a la historia por acuñar este término que define una especie de paroxismo del barroco, de un más pa' allá todavía, de ¿era recargado? Pues todavía más recargado, una cosa así como Beyoncé. Duele mirarlo de lo guapo que lle el retablo de la iglesia de Candás, inspiración churrigueresca, como os decía, siglo XVIII, concretamente año 1734, aunque el aspecto que tiene ahora con este baño dorado diose años después, en el año 1740, cuando se pasó pa' aquí la imagen del Santísimo Cristo de Candás pa' conceder así el asilo esplendoroso que se merecía. Son cabezudos, no cabezones. Pa' cabezones, desafortunadamente, ya tenemos a los integrantes del Fondo Monetario Internacional R con sus medidas de austeridad. Ellos son cabezudos, son los encargados de hacer que el pueblo se entere de que hay una Folixa. ¿Salís igual a desfilar, tea bueno o tea malo? Sí. Hombre de pocas palabras. ¿Sois de Candás? Sí. Otra afirmativa. ¿El personaje escogístelo tú o escogiérontelo? Escogílo yo. ¿Qué personaje lle? Un bebé. Un bebé gigantón. Y no os digo lo que hay dentro porque igual lle políticamente incorrecto. ¿Usted lle? Lucifer. Lucifer. ¿Podemos llamarte Lucy? Sí. Ahí lo tienes. ¿Tú sales, haya agua y haya lo que haya? Sí. ¿No tienes miedo a que se te estropie la máscara? No. ¿Gústate poner mascaritos, hijo? Sí. ¿Tenéis en el vuestro devenir por el pueblo que dais bofetones y aporrear a la gente? Sí. Ah, ahí quería llegar yo. ¿Y tú aproveches para ir a lo zorro a alguien que te caiga mal y dais cera? Sí. ¿No temes a las represalias? No. Ahí los tenéis, son los cabezudos. Y caiga quien caiga, desfilen. Estamos en Candás. Y estamos de Felicia en Folixa. Ya falemos de los cabezudos, ya sabéis, esos personajes que tienen el origen en unos diablillos que representaban los vicios, la corrupción, todo lo que es lo malo. Bueno, lo malo según lo mires, para mi jefe seguro que todo eso es mamífero. Por otra parte, están los gigantes que representen lo bueno. A falta de gigantes tenemos tambor y gaita en la figura de Abraham y Johnny, que bien podían ser pues la reencarnación del bien en un subproducto de Disney que podía llamarse Gaiteros contra Cabezudos. Pero vamos a dejarlo correr, no sea que resulte que llegue a buen puerto la idea. Sois el bien, ya está. Bueno, eso intentamos. ¿Vais a salir con este día tan complicado? Si escampa un poquillín, sí, habrá que salir. Pero si no, no. Si no, no, la gaita estropea, y el tambor lo mismo. Y estropiase. El tambor también se estropea. El parche es muy delicado y con el agua estropiase. O sea que si llueve no podéis salir. Nada, si llueve echaremos un vino por ahí y venga. Fran, ¿qué es una murga? ¿Qué es una murga? Ajá. Es una charanga. Es un nombre que pusieron los que crearon el grupo, que fueron en los años 80. Que quisieron hacer un concurso de baile y se vieron en el problema de que lo único que sabían tocar eran pasodobles. Entonces a partir de ahí empezaron a trabajar, encargaron unos arreglos y ya compusieron mambos, cha-cha-cha y otro tipo de bailables, y a partir de ahí se creó la Murgan Lab.
Fran nun ye asturiano, pero no ye culpa suya, ye culpa de su madre. Él ye valenciano. En Asturias dar la murga significa dar la lata. ¿También en Valencia? En Valencia también. Lo que pasa es que esta murga es buena. Esta murga es agradable de escuchar. Sois todos muy jóvenes, estoy viendo. ¿Sois gente de conservatorio? Sí, la gran mayoría, bueno, todos somos de conservatorio. Hay incluso gente que terminó los estudios y son profesionales, pero bueno, todos hemos estudiado en conservatorio. A ver, venimos mediante la fanfarria Los Chelos, que nos han invitado a estar aquí en Candás unos días y nosotros encantados. ¿Un intercambio? Sí, un intercambio, podríamos decirlo así. Nosotros encantados porque teníamos muchas ganas de salir y Asturias es una tierra inmejorable para hacerlo. ¿Cómo se liga más? ¿En una charanga o de tuno? Yo creo que una charanga, porque los tunos ya los ves venir, el tuno ya sabes a lo que va, la charanga no sabes por dónde te va a salir. Cuando nos dijeron que íbamos a entrevistar a el NAP pensamos en un fundamentalista islámico. ¿Qué significa en realidad? NAP significa nabo en castellano. Somos de Candás y vamos de Folicia en Folicia. Tito Aramendi y el presidente de una asociación que se llama Candás Marinero, y es el presidente. Sí. Y el responsable, o son los responsables de esta exposición que se llama Gentes Marineras, como no podía ser de otra manera. Esta línea que hemos trazado para presentar el Candás Marinero está recogida en 54 lonas que tienen 141 fotografías y data desde 1898 hasta 1972 aproximadamente, ¿no? Queremos plasmar en estas fotografías la edad de oro del Candás Marinero, sí. Cada fotografía tiene su vida, su historia, ¿no? Hay una fotografía que a mí me llama mucho la atención, que es una que hay de 1910, que está el rulero subastando el pescado. Eran bolas de plomo que iban numeradas y alrededor del subastador, por así decir, había una serie de asientos que tenían su pulsador. Y cuando el rulero empezaba la subasta, que es a la baja, en la pesca, pues cuando llegaba a un precio que ellos consideraban asequible, pulsaban y miraban qué números salían, y el número que salía, oye, pues para a lo mejor en una fábrica de conservas o un particular que lo hubiese comprado o lo que sea. Y ese es el precio que se marcaba para toda la costa asturiana, casi para todo el Cantábrico. ¿El precio del pescado pactábase aquí, el de toda la cornisa cantábrica? Sí. Prácticamente sí, porque aquí era el núcleo de todo ello. Había 7 fábricas de conserva, las embarcaciones que venían estaban vendiendo continuamente, día y noche. ¿Qué pasó? Que ahora no queda nada. Bueno, lo que pasa, yo podría decir que en Candás hay una historia que es antes de Ensidesa y después de Ensidesa. La gente comía de lo que pescaba. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no hay pescado no comes. Exacto, y los inviernos había mucha gente que quedaba en casa, que no podía ir porque todas las embarcaciones no iban. ¿Qué ocurre? Que cuando empezó Ensidesa a funcionar, se ganaba poco dinero, pero era fijo todo el año. Claro. Y mucha gente fue dejando... Con un dinero fijo parece que pues estructura la vida de otra manera, ¿verdad? Exactamente. Oye, Tito, que esta exposición te aquí en este tiempo, en este segmento temporal, ¿lleve una coincidencia o llevabais tiempo pensándolo? El principal es el homenaje que les hacemos a nuestros antepasados.
Y nosotros queremos de alguna manera testimoniar nuestro agradecimiento, que gracias a ellos y teniendo lo que tenemos fue por eso. De las fotos que podemos ver a primer golpe de vista, sí, ¿queda algo que digas, esto sigue siendo igual que hiera? El muelle de tierra, que es todo de cantería, que lo hicieron en su momento unos canteros de Santander. Y luego había el muelle de tierra en la parte superior, que eso se derribó todo y se amplió para hacer el puerto nuevo. Estas fotografías son del Archivo Municipal y del Club Náutico de Carreño, que nos la cedieron, y luego el resto de fotografías son fotografías de particulares. Nosotros hacer por Candás todo lo que podamos y más para que Candás vuelva a sonar por lo menos como sonaba antes. ¡Somos de Polixán y vamos de Polixa en Polixa! ¿Pensaban ustedes que la invasión de los chinonos llegaba con les tiendes de todo a 100? Estaban ustedes muy equivocados. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque vamos a falar del mahón, el característico algodón del que tan fecho les faldes y los pantalones de los marineros. En origen llevaba el nombre de Nanking, que ye el pueblo de China de donde ye originario este algodón. Así que de dónde viene el nombre de mahón, porque resulta que los hijos de la Gran Bretaña metíenlo, trayéndolo de sus colonias de China por el puerto de Mahón. De ahí el nombre. Cuando me dijeron que por cuenta de esta folixa en Candás se celebraba un rally, ya imaginaba que el mi jefe me iba a meter en un coche petado de caballos con un descerebrado al volante para gritar: izquierda ras, derecha barro, trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo. Nada más yoñe de la realidad. Al parecer ye un rally de sidra y la gente en vez de llevar mono de carreras lleva pantalón de mahón y camisa blanca. No sé muy bien a qué obedece este comportamiento. Dame la impresión de que toda esta gente va a acabar peor que las grecas. ¿En qué consiste el rally de la sidra? Pues en tomar sidra en distintas paradas por el pueblo. O sea, vosotros dais la sidra a la gente de Les Peñes. Eso es. Pues el ir bebiendo sidra que nos van ofreciendo las distintas peñas. Bueno, no lo sé, es la primera vez que vengo, pero yo tengo que decirte algo. ¿Tú es de una peña? Sí. ¿Y cuándo acaba esto? ¿Cómo acaba esto? ¿Hay un fin? Al ser un rally hay que llegar a un sitio. Sí, son 4 paradas. Ah, muy bien. Toca Candás. Muy bien, para cambiar ruedas, para cambiar fluidos, supongo. También, para todo. ¿Cada año hacéis un pañuelo diferente? Sí. ¿Y es siempre conmemorativo de este día? De este día. La peña paga. Ajá. Y se organiza el rally, nosotros bebemos, entregamos la sidra y para otro punto, y a volver a cargar. O sea, empezáis aquí. Empezamos aquí, cambiamos de zona y se entrega la sidra y volvemos a coger más sidra. Vale, hacéis una especie de parada en boxes. 4 paradas, claro. ¿Por eso se llama un rally? Efectivamente, y a comer huevos cocidos, que es lo bueno. Esto no puede ser incitación a la bebida. No, para nada. ¿Por? Porque es una fiesta. Y la fiesta, bueno, se ve. Además damos poca botella por la gente. Damos una botella por persona, eso no es nada. Solo una botella por persona. Eso es. ¿Eso que lleves y el mahón? Sí. Exactamente, ¿qué lleva el mahón, hija? El traje marinero típico de aquí. Traje de marinero típico de Candás. Sí. Vas desentonando con la chaqueta. No, dames y caballeros, no lle una manifestación por la oficialidad, no lle una manifestación en contra de los recortes del gobierno ni de la política de la troika, ni siquiera lle nada de carácter político, lle que entama desde el Parque de la Fuente de Los Ángeles el recorrido hasta la Fuente de Santa Rúa, siempre amenizado con la música de Pepe el Chelo y sus marchosos y del NAP de Valencia. Esto lle el rally de la sidra. Somos Silvana y Elisa y venimos de Folixa en Folixa. 55 años de historia tiene ya la fanfarria Pepe el Chelo, que al parecer el nombre real, yo acabo de enterarme, ye Pepe el Chelo y sus marchosos. ¿Quién ye Pepe el Chelo? ¿O qué ye Pepe el Chelo? ¿Y un concepto, una persona? Era una persona que fue el fundador de la fanfarria hace ya 55 años, tocaba el bombo en la banda de música de Candás. Ajá. Y por la tarde, cuando eran los toros, ponían el traje de la banda al revés, la gorra al revés y hacían ya lo que era la charanga. Se dice que son charanga cuando son 8 o 9 componentes y cuando son más de 10, 12, 15 componentes, incluso hasta 20 ya es fanfarria. Entonces podemos decir, volviendo al concepto anterior, que al dar la vuelta a la ropa y a la imagen, y como que de la parte seria que lleva la banda pases a la parte un poco más cómica y más dicharachera que lleva la fanfarria, o la charanga si son menos. La charanga si son menos. Lo que hacían antes era en la misma banda de música un poquitito de solfeo y entonces era más bien de hobby.
Hoy en día la charanga ya hay gente profesional. ¿Fanfarria o charanga? Fanfarria. Porque sois ¿cuántos? Somos, en total somos 30. 55 años, como decimos, son muchos. Tú ahora y es uno de los líderes, imagino que serás uno de los guisas que decíamos en la mili. ¿Quedamos alguno de los originales? Originales, no hay ninguno. No oye que murieron, sino que son muy mayores y claro, esto necesita una energía, aunque se vea muy guapo desde fuera, hay que poner mucho power. Llamónos la atención que son muy jóvenes y traen en su repertorio versiones de Technotronic o de los White Stripes. Yo imagino que podéis tocar lo que vos dé por la gana en este concepto musical. ¿Qué preferencias tenéis vosotros? Nosotros nos amoldamos mucho dependiendo del sitio, pero tocamos de todo también. Tocamos pasodobles, tocamos temas modernos, tocamos procesión, si hay que hacer procesión. Hoy en día las charangas y las fanfarrias tienen que amoldarse a la situación. El nombre Pepe el Chelo y los Marchosos está muy bien ganado porque podemos deciros que los conocemos de andar de folixa en folixa, que son de las formaciones más marchoses, valga la redundancia, que hay. Teniendo en cuenta que tenéis otro trabajo, ¿cómo lo hacéis? Droga, medicación, sangre inyectada de autónomos... Ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Somos de Candás y vamos de folixa en folixa. Hoy apuntémonos a la tendencia cazurra de traer a estrellas a hablar con ellos en un sofá al que ellos llaman Chester y nosotros llamamos sofá. Pipo, tú eres candasín hasta la médula. Sí, soy candasín hasta la médula, sí. Siento mucho Candás, para, desde, hasta todas las preposiciones para Candás. Ahora lo que tenemos, Alberto, es unos conciertos que bajo el nombre de Azul desgranamos muchos habaneres, muchas canciones nuevas que muy pronto quiero plasmar, grabar en un disco. ¿Y van les mujeres yo que es después de que os cantes en habaneres? Y chico, no lo sé. Yo creo que con el paso del tiempo voy haciéndome como un poquitín invisible y tal, y mira que yo pongo pintura por encima para llamar la atención mal. Hombre, algo se hace lo que se puede y bien, ¿no? Pero sí, los feos como yo, gracias a cantar, pudimos hacer apañinos siempre. Empecé en la música porque yo digo que esto es lo de ser músico, y como ser negro, ser blanco, ser alto, ser bajo, nací así y doy muchas gracias a la vida porque me apasiona y me siento un verdadero privilegiado por hacer lo que me gusta, que es cantar. Yo soy Cristina y también voy de folixa en folixa. La curiosa del día de hoy es Pili, la cocinera del Nordeste, un restaurante de Candás. Por un lado ye la sardina, pero también ye San Félix. Lo más importante, que ye una folixa. ¿Y qué hacemos los asturianos cuando hay una folixa? Celebrarlo comiendo. Hoy vamos a cocinar cachopo de secreto. Aquí no trabajan mucho el secreto, trabajan el cachopo normal de ternera o el de cecina, y entonces quisimos darle un toque diferente a la casa y entonces presentamos este. La carne del secreto es una carne blanca, suave, muy jugosa, muy tierna y diferente de las demás. A mí me gusta mucho porque tenemos el secreto, también tenemos la presa, que es muy similar al secreto, y de cerdo celta ibérico nuestro. Pues lo primero de todo echamos aceite en la plancha y sal gorda. ¿Y por qué eso sal gorda? Tan simplemente porque es más penetrable para la carne, siempre. El secreto normalmente viene en piezas enteras, lo cual yo tengo que filetearlo siempre. Oye, Pili, ¿a ti por qué te parece que los asturianos lo celebramos todo comiendo? Porque somos muy fartucones, y en esta tierra somos de fartucán, no nos vale una ensalada. O sea, para recordarlo, para que de verdad... callos... Así como la ternera tiene su punto, o más o menos, como gusta cada uno, ¿cuál es el punto bueno del secreto o cuál es el punto bueno para un cachopo? Esta normalmente la dejamos un poquito más de lo normal, porque el secreto suele ser tendente a ser un poquito más gordo que la ternera. Ajá. ¿Entiendes? Es más grasiento, tiene más grasa, entonces para que penetre bien el calor lo dejamos un poquito más, 2 o 3 minutos más de lo normal. ¿Habrá cosa más rica que la grasa? ¿Habrá cosa más sabrosa que la grasa? Poner grasa en una sartén y comerla mordiscos, ¿habrá cosa más satisfactoria? Dale grasa, te digo yo. Bueno, ahora vamos a componer lo que sería el cachopo. Les pieces más largues, úsesles para la base. Exactamente. Ahora lo primero echaríamos el queso para que se funda con la carne. Vas poniendo el jamonín. El jamonín. ¿No lo pases independientemente del jamonín? No.
¿No me dijiste que el jamón no lo hacíamos aparte? Sí, pero esto se hace aparte porque esto lo pongo a la parte de arriba. ¿Y como un adorno? Exactamente. Madre, qué maravilla. Habrá cosa más rica. Dije antes la grasa, me retracto. El jamón pasado por la sartén. Y ahora ya sacamos el cachopo. ¿Ajo? Le echas ajo al plato. ¿Al fondo? Sí. Pero... ¿Este ajo que está previamente cocinado? Sí, ese es un ajo que frío yo, ajo frito. Madre, perejil. Perejil. ¿Que está ahí? Vale. ¿Un puñado? Sí. Vale, echamos siempre 2 pimientos un poco a la plancha para que le estén calentinos, ¿vale? De acuerdo. Está diciéndome mi compañero ahí, cuando pregunta y algo, digo, no puedo preguntar nada, porque de verdad este plato y de los que me está apeteciendo meter el focico directamente. ¿Por qué? Porque me encanta la carne uchu, porque me encantan los pimientos, porque me encanta el queso y el jamón pasado por la plancha. Debe ser como la teoría de la relatividad, una de esas cosas que cambia el mundo, ¿sabes lo que te digo? Mira, y para aquí. Pili, creo que este es verdaderamente un plato para el recuerdo. Ya dijimos antes, Pili, que los asturianos parece que nos acordamos de todo con... Madre, acuérdate cuando se casó Joselín, la fartura que pillemos. Acuérdate de aquella ventresca en Luanco. Acuérdate de aquel bonito no sé dónde, de aquella... ¿Tú crees que por el centro de Europa o en América que se acordarán también como nosotros de los grandes eventos con una fartura? No. Ni falta que falle, porque imagínate a un americanón diciendo, acuérdese de aquel Big Mac que comimos en Wisconsin. Oye, Billy, ¿cómo es que ahora todos los cocineros famosos son paisanos cuando les mujeres sois los que tradicionalmente cocináis? ¿Eso no vos parece un agravio comparativo? Yo creo que es una venganza de los hombres hacia las mujeres, que nunca le pudieron hacer nada con nosotros y vénganse por el tema de la cocina. Pues lo mejor es que cocinen ensaladilla rusa, porque la venganza hay un plato que se sirve frío. Hola, soy ese jefe con el que siempre se mete Berto y yo también voy de folicia en folicia. Como ya sabrán ustedes, el nuestro jefe, además de tener una carrera superior, de vez en cuando hace sus pinitos como guionistas. Hoy proponemos una pregunta. ¿A quién pondría usted a limpiar sardines indiscriminadamente? 3 opciones, como siempre. Mario Vaquerizo, un clásico de esta sección, Yoshi, el estilista de La Sexta, y Montoro, que no necesita presentación. Mario Vaquerizo. A Yoshi. Al Vaquerizo. A Mario. Coño, Yoshi. Los demás ya tanto el día haciendo el vago. A ti. Que de este para atrás. Esto sí que no lo habíamos previsto. Montoro. Montoro, que no sabemos quién es. Montoro. Venga, Montoro. Yoshi. Mario Vaquerizo. Yoshi. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo o Montoro. Fauno de Narnia 3.0 Montoro. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. El Yoshi. Yoshi, el estilista tonto de La Sexta. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. El de yo, Mario Vaquerizo también, venga. Mario Vaquerizo. El tonto de La Sexta. Mario Vaquerizo, sin duda. Montoro. Montoro. Vaquerizo. ¿Para cuándo un rally cultural en el que no se pueda beber un culín de sidra hasta leer un capítulo del Quijote? Para cuando se pueda, amigo. No tiene nada que ver porque nosotros aquí bebemos sidrina porque apoyamos y lo asturiano, lo que de verdad importa. Y la sidra es manzana y la manzana es buena, pues a beberla. Tendría que ser como mínimo 2. 2 capítulos. Como mínimo 2. Lo que proponemos es que convivan los dos, que haya un rally cultural, pero que mantengan el rally de la sidra. Si hay que leer la página para que esté el culín de sidra, se lee. Teniendo en cuenta que esto lleva un rally, hay vehículos de diferentes cilindrajes. Miguel pilota un 4 cilindros. Miguel, por favor, procede. Ahí va, no te lo pierdas. Pues abajo, Miguel, ¿de dónde surge la idea de ir un paso más allá en el escanciado múltiple? De los agujetes que tengo en el brazo todos los años de echar sidra, pues dijimos, ¿cómo hacemos? Un embudo con un tapón, echamos la sidra aquí, cada un barril, un motorín que echa la sidra a los 4 vasos y listo ya, no hace falta más. Brillante. Va por vosotros.
aprovechando un descanso de la actuación de Pepe el Chelo y sus marchosos, garremos a Álvaro y Álvaro Hijo, dos representantes de esta legendaria banda. Van a tocarnos un solo de trompeta. Adelante, maestros. A ver si nos sale. 1, 2, 3. Para, que se podrían ofender los nuestros espectadores del Fútbol Club Barcelona y del Atleti de Bilbao. Toca algo menos comprometedor. Bueno, esto vaya un poco mejor, ¿eh? 1, 2. Hola, somos Alberto y Lina y venimos de Faro y vamos de Folicia en Folicia. ¿Y cuándo empezaste la mar? A los 14 años o 13 años. El patrón te daba relación donde vivía la gente y llamabas a las 3 de la mañana, a las 4, fulano, contestaba para ir para la mar. Aquí había a lo menos 12 o 14 barcos. O sea que tú al principio no trabajabas para un barco en concreto. Sí, para uno solo nomás. Y luego cuando desarrollé un poco, metiéronme para llamar para la mar y ganar como marinero, ir a la mar también. Cuando yo llamaba para la mar me daban media parte de lo que ganaba un marinero, medio quiñón. ¿Medio? Quiñón. Quiñón. Quiñón era la parte entera. El dueño del barco llevaba el 75%. Ajá. Y el 25% quedaba para los marineros. Y se dividía, ¿cuántos somos a bordo? 12, pues 12. Marina Mercante Española, título, radiotelefonista naval restringido. En España, en relación a los franceses, estábamos, aquí en Epaqué, Guapena, estábamos muy atrasados. Los franceses mucho más adelantados. Estábamos por bajo Burdeos, cerca de Arcachón, aguantando un temporal. Queríamos máquina y carbón y aguantamos al tiempo. Y pasaron 30, 40 pesqueros franceses que iban padre y un hijo y eso y tal. Y uno tragóse la vela arriba y subió al palo y cayó del palo abajo. Metimos a bordo y juntaronse allí 30, 40 barquinos de aquellos. Dijimos que estaba muerto. Con temporal todo. Sí, que estaba muerto. Y dijeron que nos tiraban una cuerda para amarrarlo y coger el cadáver ellos. Tiramos la cuerda y ¿cómo lo echamos al agua? Como la madre lo echa al mundo. Y luego el patrón en una gorra, ¿cuántos somos? 12 boles. ¿A ti qué número tienes? El 7, los calcetinos. Aquí el 8, los pantalones. ¿Repartiste lo que llevaba el francés? Todo, dejamos los encarnes a prohibir. ¿Al francés? Al francés. Aquí vivíamos muy mal. ¿Y estaba muerto de verdad? Claro. ¿Cómo se aguanta sin mujeres tanto tiempo? Hay comodidades, hay televisión, hay uno y otro, qué sé yo. Y ellos, la Marina Mercante tiene 8 horas de trabajo, los demás horas están durmiendo o eso. Yo soy pescador primero que nada. ¿Y esa ropa que lleves y la ropa de pescador? De la mar, sí, del pescador. Siempre tuve esa idea de que un marinero tiene una moza en cada puerto, que cuando llegan las mujeres queden rendidos ante ellos, porque son hombres rudos de la mar. No, pero muy cariñosos, ¿eh? Muy cariñoso, y es un paisano cariñoso, ¿tú? Sí, mucho. La que prueba repite. Fíjate tú. No te digo yo. La que prueba repite, ¿quieres decir? O sea que ligabes mucho. Bueno, no era manco. Bueno, déjame querer, engáñame. En Candás te casabas con un marinero, si no, quedabas soltero toda la vida. En Candás eran marineros todos. ¿Dónde conociste a la mujer? No había empresas ni nada, ni fábricas ni nada. Conservan las mujeres y los hombres a la mar. ¿No lo diste ahí para Francia, para Irlanda? Sí, culebra, no empieces ya con esdrújulos, a ver qué. ¿No andes ahí con palabras? Escúchame una cosa, ¿no lo diste por Francia y por Irlanda? No había nada. ¿No? No te dejaban entrar allí. ¿No bajabais del barco?
El Traves, pero muy vigilados, ¿no? Una cerveza, aquí sí yo. No, la ley seca en Irlanda cuando yo, porque éramos muy buenos, era pescando. Más que los portugueses, más que los ingleses, más que los franceses. ¿Pescáis mejor que ninguno? Mejores, porque tenéis que aprender por la necesidad. Y ellos están patrocinados por el gobierno, tenían buena comida, buena ropa, buena tal. Claro. Y nosotros no. Aquí esto desarrollábase ante las necesidades que había. ¿Y la sardina comémosla? No. Vamos a hacer un pacto. Tú cuéntesme un chiste y yo como una sardina. Vale. Venga, va. Yo tenía un amigo que se cagaba en todos los santos. Y tenía 3 o 4 fíos. Y los fíos, papá, hay que quitar eso, que traigo para casa a la moza, ¿qué va a decir esto y lo otro? Y entonces, cansó preguntando por ahí, dijeron, mira, vete al cura Perlora, si no te lo quita él, no te lo quita nadie. Y va al cura Perlora y dice, tengo ese defecto, dice el cura Perlora, mira, eso es muy fácil. Cuando te cagues en un santo, la persona más cerca da así 3.000 pesetes. Sal de la iglesia, había una mujer, ¿oíste? Sal de la iglesia, había una mujer, me cago en Dios, qué mujer, va para ella y toma 3.000 pesetes. Y dice, ya como 3, son 5. ¿Cómo 5? Si dijo el cura 3. Sí, pero el cura viene todos los días. Hola, soy Nicolás y yo también voy de Folixa en Folixa. ¿Por qué vos llamáis Grupo San Félix? ¿Daba subvención el santo? Sí, ya podía. Llamamos Grupo San Félix precisamente por el santo, que güey es el patrón del pueblo. Anguaño somos 20 personas mayores y luego tenemos sobre 10 rapacinos y alguna mujer del grupo de adultos que suele venir a bailar con nosotros. Bailen más paisanos, bailen más mujeres, y inapreciable. La verdad es que los grupos Anguaño hay muchas más mujeres, pero el caso de los paisanos es algo muy peculiar. No sé por qué hay muy pocos paisanos que bailen. ¿Entre los niños esa diferencia notase tanto? Los niños notase mucho menos. ¿Y les moces nunca cansen, nunca abandonen? No, las mujeres yo creo que siempre, por lo menos lo que tenemos nosotros en el grupo, y es que les moces siguen muchísimas de las que entamaron. Vaya, no sé si son 30 años, pues muchos siguen todavía bailando. El traje es de la zona centro de Asturias y también tenemos algo de la zona de occidente y está compuesto por la montera, luego tenemos un xilecu, la facha que va arriba del xilecu, los pantalones, unas medias y luego la ropa blanco que va en baixo. Y es como si fueran los calzoncillos. Y no hay unos calcetinos de verano, porque esos parecen un poco tupíos. Ya podía, esto da un calor, pero no tenemos nada más que las medias que son o blanques, azules o pardes. Solemos bailar más o menos bailes de la zona centro de Asturias, de occidente, de oriente, tocando un poco todos los palos. Pero hoy aquí hicimos un baile de candás, que estamos recuperando bailes de la zona del Cabo Peñes, una danza de biodo, y también hicimos algún baile de la Mariña, de Cuideiro. Hacemos ya borinográfica aquí en el Cabo Peñes, intentando recuperar todos los bailes y les dances, los cantares de esta zona. En esta Folixa la cosa va de santos, porque aunque oficialmente el santo de la Folixa es San Félix, el lugar donde se celebra una parte importante del Festival de la Sardina es el barrio de San Antonio, y el lugar donde se ponen los chiringuitos y donde puedes degustar pues les sardines, que no podía ser de otra manera. Así que ya lo sabes, si vienes a San Félix y quieres comer sardina, tienes que pasar por San Antonio. Como si quieres ver buena televisión, tienes que poner la TPA sí o sí. ¿A usted les sardines gusta y que les hacen? ¿Con lo de dentro o sin lo de dentro, vaciándoles? Con lo de dentro. Con lo de dentro, fundamental. ¿Por alguna razón? Sí, porque son más jugosines. ¿Sabe usted cuántas puedo comer yo? Pues no, la verdad. Le adivine. Yo me puedo comer 14. Porque así están enteras. ¿Y por qué tiene mejor jugo? 14 y 2 botellas de sidra, ¿eh? 14 y 2 botellas de sidra, no, igual, o sea que... Igual hasta 3 podría, ¿eh? De sardina. ¿De sidra? Sí. Y no soy asturiano, lo siento. Entonces pero... tendría que ser 14. Soy ¿De dónde es usted? Soy cazurro. ¿Y usted cazurro? Sí, cazurro de León.
Pero si gusta la sardina y la sidra, probablemente ye porque tiene parte de su genealogía ligada con nosotros. Seguro. ¿De dónde y usted? Y me encantan las asturianas, o sea que... ¿De León Capital? León. Pero Bueno, eso ya somos Asturias, porque Asturias va desde el río Astura para acá, y eso está donde lesla. ¿Usted ye más de carne o de pescado? De carne. Y carne de corripa mejor. Yo de carne. De pescado. Yo de carne. Yo de carne. Siempre de carne. Siempre, siempre. Y a una determinada hora de la noche, cuando ya pasa un tiempo, sigue siendo de carne, o sea, de pescado, o pasa a ser de carne, o ya ahí gusta todo. Todo. Carne también. De carne. Pescado también, pero poco. Partidecita ahora, caza mayor. No, carne. Siempre carne. Eso. Me alegro. Soy de idea fija. ¿Sabría usted decirme la diferencia entre la sardina, el bocarte y la parrocha? No, la sardina ya grande y la parrocha pequeñita. ¿Y el bocarte? Redondín. No tengo ni idea. ¿No Yo sabe soy usted? de tierra adentro, yo no soy de... Y cuando de va a la costa. pescadería pide sardina, bocarte, dame eso de ahí. Dame eso de ahí, que yo Mejor, lo mejor, ¿no? Que la pinta y es lo mejor O sea, lo siempre. que usted parezca que tiene mejor pinta. Exactamente. No. De ninguna manera. Sí, bueno, la sardina por el tamaño, porque ya es más grande que el Y es bocarte. más grande. Que el bocarte y que la parrocha. ¿Y entre el bocarte y la parrocha? No sabría. Yo solo entre la sidra y la cerveza, nada más. A ver, la parrocha y la sardina pequeñina, Ajá. el bocarte y es más pequeño todavía que la parrocha, Sí. y la sardina ya es una cosa más curiosa. Probablemente les dos preguntas más comprometidas del momento son: una, si Ciudadanos y un partido de izquierdas o de derechas. La otra pregunta controvertida, la diferencia entre sardina, parrocha y bocarte. Ahí sí que nos vamos a meter. La parrocha ye la sardina pequeña. El bocarte ye otro pescado que si lo partes en filetes, si lo pones en salmuera o en salazón, ye la anchoa. ¿Quedó vos claro? Pues igual no, pero podéis preguntar a María Dolores de Cospedal, que es así que se explica con claridad. Estamos en Candás y vamos de folisa en folisa. La sardina. Seguramente todos sabéis que la sardina es un pescado azul muy rico, piquiñuco y que nos presta mucho, pero nosotros vamos a ir un pocuñín más allá. Vamos, decimos de dónde viene el nombre de la sardina. Les sardines son de la familia de les Clupeidae, un palabra latino. Junto con la sardina tan, pues los arenques y las alosas. ¿De dónde viene el palabra de las Clupeidae? Pues de clupeus, que significa escudo, en relación a les escames, con la terminación griega odous, que significa dientes. Asina que podíamos decir entonces que la sardina ye un pescado con escames que faen de escudo y con dientes que suponemos que serán para comer, ponerse gorditines y que luego les podamos comer nosotros, que así ye la cadena alimenticia. Estamos en Candás y vamos de folicia en folicia. Si no vos gusta el olor a pescado, este no es el vuestro lugar, porque en la 46 edición de este Festival de la Sardina ya está todo preparado y, como diría Petiso, huélese por la boca, siéntese, en la ropa tenemos olor a sardina y óyese, puedes oír churrascar ya los pescados. Hay 7 restaurantes a concurso, 7 stands, 7 grupos de gente asando sardines, a los que os vamos a preguntar a ver cómo lo faen, qué secreto tienen para ganar, porque al igual que en los inmortales, solo puede quedar un. Luis Volado, del Llagarón de Candás, el number one. ¿Y es el actual campeón, Luis? No soy actual, pero soy el que más premios llevo desde que se organizó el festival. ¿Y es como el Real Madrid, el que más champion tiene? Champion, Copa de Europa, Copa del Rey, de todo un poco. Entonces, pues, dicinos cuál es el secreto para ganar. El secreto para ganar es dar una buena calidad, a su punto las sardinas. ¿Marca la diferencia una u otra plancha? No, las planchas no marcan, lo que marca es el que las plancha. Darle un buen punto, en conocer el momento oportuno de retirar el producto, o si hay que aguantar un poco más, depende del tamaño, si es más mayor o es más pequeño. El frontón, cocinero, Alejandro, secreto para ganar. Bueno, secreto para ganar y la decoración, porque no se está valorando verdaderamente la sardina como tiene que ser. Aquí hay sardines variopintes y a veces ganan las decoraciones más que otra cosa. Esto que estás diciendo es muy fuerte, Alejandro. ¿A qué te refieres? Quiero referirme a que aquí el concurso debería ser la sardina, solo la sardina, y en todo caso hacer una césit a la decoración. Nosotros comemos las sardines así porque nos gusta comer el interior, no porque seamos vagatos, por decirlo de alguna manera. Esta sardina tiene un color y un olor sobre todo especial respecto a la que está ya limpia y frita. Cómense a mano, porque en Asturias comémosles a mano. Hay algunos foriatos
que vienen y dicen, ¿no tenéis tenedor? Porque sin tenedor no puedo. Oye, pues mira, pues vete al bar. Bien, todavía no está muy hecha, como ves. Hay un truco. Dímelo. A saber cuándo hay que dar la vuelta. Mira, los huellos son vidriosos. Cuando el huello se pone blanco y es que por la otra parte está fecha, solo da una vuelta y un poquitín de tiempo y sardina acabada. Es que yo, Alejandro, si yo os miro a los ojos, no puedo. Ricardo, cocinero de la bodeguina de Juan. ¿Y es el dueño? ¿Qué va? ¿Qué dijiste que eras? Nada. Un mártir. El traite. El traite, ¿qué es el traite? Tráeme esto, tráeme lo otro. El secreto es... das un poquitín, vas quitando lo que lleva por dentro, por la cabeza, que es donde puede tener un poquitín más de sangre, pero lo de dentro no hay ningún problema. De hecho, puedes probar esta, mira. Pues tienes razón, yo lo de dentro no lo encuentro. ¿Ves por dentro cómo está bien hecho? Mira, neno. ¿Nunca sardina? Y de Oviedo. Bueno. El puesto de las sardinas, de brisas candasinas, quiero que salgan del programa de TPA. Que la peque que es de Candás lo ve todos los días. Y quiero que salga el puesto que nunca lo sacáis. Y sacáisme bien todo aquello de la gente que tenemos y les sale. Que mira, hay una plancha allí de carbón, de leña, que no la tienen en ningún sitio, ningún puesto. ¿Cuántos kilos de sardines vais a asar hoy? Tenemos sobre 275 comprados. ¿Por chigre o todos? No, por chigre. Cada uno compra. Vosotros tenéis 200 kilos de sardines. 275. ¿Estos sardines de dónde son? Estos vienen de Vigo. De Vigo. Por aquí no les subo. No, ya nos dijeron que este año tuvo fastidiado, ¿verdad? Por desgracia, vinieron de Vigo. La empanada la hacemos nosotros en casa, sí señor. ¡Qué maravilla, Peque! No lo sé. Bueno. Di algo más. Come y calla, como dice el aldeano. Boroña, pan, sidra, vino, refrescos y sardines. Y punto. El tema para las sardines ahora, tenedores, servilletes, cosas de limón. A mí dijeron que hay que comerlo con la mano, que es obligatorio. No, por pinche tenedor, para comer. Que te piden tenedor. Jesús, el Molín del Puerto y un restaurante del Luanco. Y está jugando aquí la Champions en territorio enemigo. Y es la peña más senera que participa en el Festival de la Sardina. ¿De cuándo viene la piquilla entre Luanco y Candás? Ay, amigo. Pero lo jodido del caso es que la mitad del Luanco está casada en Candás y la mitad de Candás está casada en Luanco. Soy un problema gordo. Gordo. ¿Cuál es el truco para ganar hoy? Hacer la mejor sardina de todos los puestos. ¿El truco? Pues la cantidad de gente variada que hay aquí de todos los sitios. ¿No lo ves? Mira, de Luanco, de Candás, de Castellón. Pero no es un chigre y es de Luanco. Jugáis fuera a casa, puntúan más y ganáis. De Gozón. Ay, amigo, no es lo mismo. Gozón y el concejo. ¿Dónde te gusta más a parar? ¿En Candás o en Luanco? Hombre, para Folicia, Candás. Paisajísticamente quizá Luanco. ¿Dónde están más buenas les sardines? ¿En Candás o en Luanco? Les mujeres están muy buenas en los dos sitios. Rosana y es la que regenta el chigrín. Y es la única mujer que regenta uno de estos chigres a competición. Sí. Y es muy joven. Hombre. ¿Cómo lo faes? Pues bueno. ¿Heredaste? Heredé. ¿Tu padre ya te había enseñado a hacer sardines? Mi madre, más bien. ¿Cuál es el secreto para ganar? Pues buena sardina, sobre todo, fundamental. ¿De dónde viene tu sardina? De Galicia. Galicia y de Puerto de Avilés también. Sí, dijeronme que este año que había muy poques. Muy poca. ¿Y eso notas si hay diferencia entre la sardina pescada aquí en Asturias y la de Vigo o la de Portugal? Hombre, dicen que sí. Sobre las presentaciones, Repinaldo y un de los que más champion tienen en esto de la sardina. ¿Cuántos? Enséñanos la manga, Repinaldo. Ahí, el mandil. Ahí está, cada una de estas significa un campeonato y es como la Juve, les doráis valen 10. Igual que en Madrid, tengo 8, voy a por los 10 ya. ¿Este año optes a la victoria? Opto a la victoria, siempre opto a la victoria. En tu caso es como el Real Madrid, nunca juegas si no oye para ganar. Igual. Secreto de una buena sardina. Que esté bien asada, no cabe duda, y que guste a la gente, ¿no? Que esté en su punto. ¿Y es lo mismo lo que gusta a la gente? Cariño. ¿Y es lo mismo lo que gusta a la gente que lo que gusta al jurado? Posiblemente sí. ¿Sí? Y un jurado experto, sí. ¿Qué tiene el ojo de la sardina que debamos saber? El ojo hay que lo pintáis. Hay que lo pintáis en blanco, para que esté guapa. Hasta que no te el ojo en blanco, ¿no te rica? No te rica. La gente que di que la sardina que das con lo de dentro sabe comer sardines. No. ¿Cómo consigues, siendo moza, que sé yo que lo primero y es estar curiosa, mantener el glamour y la sonrisa de cara a público sabiendo que hueles hasta los tuetanillos a sardina? Porque da rollito la sardina. No pensar en ello. Chanel número 5. Mucho desodorante porque... Nada, yo tomo con alegría. ¿Cómo lo haces? Porque
somos de Candás y los candasines valimos mucho. No hay truco, con una sonrisa y ya está. ¿Algo que Coco Chanel nos hubiera dicho en su día que podamos aprovechar? Hombre, hay limón por aquí que te corta un poquitín el mal olor. Pues no, la verdad, poniendo ganas, interés y la verdad nada, muy bien, lo pasamos muy bien. No hay ningún truco, es muy posible. O sea, que aparte de curiosa y es sabrosa. Sí. Somos la Burger Hub y vamos de Folicia en Folicia. ¿Por qué? Y hasta aquí, lleguemos al final, sobrevivimos a estas fiestas de San Félix, a este Festival de la Sardina en Candás, este pueblo entrañable del concello de Carreño que foriatos y asturianos visitamos encantados en cualquier época del año, aunque sea como en este caso con una excusa gastronómica de furor dionisiacu oculto. Hablando de gastronomía, hoy despedímonos con la frase de Miguel de Cervantes Saavedra que puso en boca del Quijote y que decía asina: come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. La próxima semana más. ¡Hasta luego! Muy ingeniosa la frase. Ahora vete y dilo a un minero de mi pueblo, a ver dónde acabes. Oye, David, estaba yo pensando, mira el éxito que tiene el Festival de la Sardina, que después de todo no deja de ser un pescado pequeño y con poca carne. ¿Y qué me quieres decir con eso? Imagínate Eurovisión, igual no es necesario enseñar tanta carne para tener éxito. Oye, que los de Eurovisión son más de pescado. Mi madre. No, en serio, la cosa tiene su intríngulis.